Vamos a hablar en esta tarde y de hecho vamos a comenzar una miniserie, si se puede decir, en medio de mi punto acerca de la fe, porque yo sé que estoy en medio de otra serie que es la Iglesia Gloriosa, hablando de que una iglesia gloriosa es una iglesia de fe, pero en medio de esa característica de la fe, yo voy a iniciar una miniserie acerca precisamente de los héroes de la fe. Porque los 5 puntos, amado hermano, que yo le enseñé hace 8 días acerca de la fe que no falla, y por favor póngame atención, acerca de la fe que no falla, esos 5 puntos, vamos a darnos cuenta que los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, esos 5 puntos, esas 5 características de la fe que no falla, las podemos identificar en los héroes de la fe de Hebreos 11. Entonces yo estoy muy contento de todo esto que el Señor nos está enseñando, porque realmente el Señor lo está enseñando, lo está revelando a nosotros. Y me da mucho gusto ver cómo Hebreos 11 en esta ocasión está tomando una enseñanza hermosa para nuestra vida. Así que vamos a hablar entonces sobre los héroes de la fe, porque dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando dice los antiguos, entonces estamos hablando de precisamente esas personas que son los héroes de la fe. Así que ese es nuestro tema, los héroes de la fe. Con eso en mente quisiera recordarte los 5 puntos que aprendimos hace 8 días acerca de la fe que no falla. Primero dijimos que la fe que no falla es una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Segundo, dijimos que la fe que no falla es una fe que después de oír la palabra de Dios acciona conforme a la palabra de Dios. Tercero, después dijimos que la fe que no falla es una fe que confiesa el poder de Dios sobre cualquier circunstancia. Cuarto, dijimos que la fe que no falla es una fe que vence todo obstáculo. ¿Está conmigo? Y quinto, dijimos que la fe que no falla es una fe que ¿qué? Es una fe que no oculta nada. Es una fe que habla la verdad. Entonces escuche, mi amado hermano, si usted no puede recordar muchas de las cosas que yo le enseño en esta prédica o cada domingo, yo le voy a invitar que estas 5 cosas usted las aprenda, porque de estas 5 cosas va a depender que usted y yo tengamos una fe que no falla. ¿Sí? Acuérdese, hace 8 días yo le prediqué la mujer del flujo de sangre. Mucha gente le había fallado, muchos doctores le habían fallado, muchos remedios había tratado, quizá muchos consejos había tratado, y dice que todo le había fallado y le iba peor, hasta que encontró la fe que no falla. Y cuando encontró la fe que no falla, Jesús le dijo: hija, ve en paz, tu fe te ha salvado. Entonces, en la mujer del flujo de sangre encontramos estas 5 características que ella puso en práctica, y por eso nosotros podemos enseñar que la fe que no falla es la fe que oye la palabra de Dios, número 1, acciona conforme a la palabra de Dios, número 2, confiesa el poder de Dios sobre cualquier circunstancia, número 3, vence todo obstáculo, número 4, y 5, la fe que no falla es la fe que no oculta nada, que dice la verdad. Ahora, no le voy a predicar exactamente el mismo mensaje de hace 8 días, pero sí vamos a ver esos 5 puntos de la fe que no falla en cada uno de los héroes de la fe que tenemos listados nosotros en Hebreos capítulo 11. Así que listos para mirar
esta miniserie de los héroes de la fe. Empezamos nosotros en Hebreos capítulo 11. Y yo sé que hay muchos héroes de la fe. Pudiéramos empezar por el primero, que es Abel, el que está mencionado allí en la escritura. Y después por Enoc, que es el segundo. Pero por cuestiones del tiempo voy a empezar con el tercero, que está en el versículo 7. Esto no quiere decir que Abel y Enoc no cumplieran estas 5 cosas. Podemos analizarlas y nos vamos a dar cuenta que ellos también cumplieron con esa fe que no falla. Pero vamos a ver a Noé. Porque Noé, de acuerdo a la palabra, tenemos más fundamento bíblico escrito para poder respaldar que ellos tenían una fe que no falla, y por eso están escritos sus nombres en los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Así que comencemos con el primer héroe. Hebreos capítulo 11, versículo 7. El primer héroe que nos menciona la escritura lo presenta aquí, Hebreos 11, 7. El primer héroe que vamos nosotros a estudiar en esta hora. Y dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Note que se hace referencia a Noé, y en el mismo versículo 3 veces se menciona la palabra fe. Si hay alguien que se ganó estar en la lista de los héroes de la fe, ese alguien se llama Noé. ¿Por qué? Porque Noé, podemos darnos cuenta, mi amado hermano, que tenía una fe que no falla. De hecho, su fe no le falló, como a veces nos falla a nosotros. Cuando a la gente le falla la fe es porque su fe no está puesta en la palabra de Dios. Pero a Noé no le falló la fe, porque número uno, Noé, sí, precisamente oyó la palabra de Dios. Ahí está lo primero que estamos nosotros contemplando. La fe que no falla es la fe que está basada en lo que Dios dice. ¿Escuchó lo que dije, mi amado hermano? La fe que no falla está basada en la palabra de Dios. Por eso Noé oyó la palabra de Dios. Y dice la Biblia aquí en Hebreos 11:7 que Noé fue advertido por Dios. Ahí está, de dónde venía su fe, en dónde nació su fe, quién puso fe en él. Dios. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ahora note por favor, la fe va a venir, como ya lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir, para que nos quede claro en la mente, en nuestro corazón, que la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Está oyendo? La fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra que Dios habla. A veces la gente quiere encontrar fe de otra manera. A veces la gente quiere ver para creer. Yo quiero decirte que la fe, Dios no la quiere producir en tu vida viendo. Dios quiere producir en tu vida la fe creyendo a su palabra. ¿Sí? Había un rey que le decía a Jesús: a ver, haz una señal para que entonces te creamos. O sea que a ese rey no le bastaban las palabras de Jesús. Yo quiero decirte que a ti y a mí nos tiene que bastar la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Hay personas como Tomás que dicen: si yo puedo tocar la herida de Jesús, entonces creo. Si yo veo que un paralítico se levanta, entonces voy a creer. Si yo veo que Dios sana a fulano de tal o a sutana de tal, entonces voy a creer. Yo quiero decirte que no te equivoques. La fe no es por vista. La fe es por lo que oímos. Ajá. Por lo que oímos. ¿Lo que oímos de quién? De Dios. Por eso Noé oyó la voz de Dios que le habló. Escúchame bien. Y dice que cuando la voz de Dios le habló, él fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Ahí está la fe. Porque cuando tú y yo ya lo vemos, entonces no es fe. No confundamos nosotros la fe con la confianza, como le dije la otra ocasión. Cuando yo veo que alguien está detrás de mí y me va a recibir si me echo de espaldas, entonces eso es confianza. Pero cuando yo no veo que hay alguien detrás de mí, y si me echo de espaldas, puedo creer que aunque yo no veo que hay alguien detrás de mí, puedo creer que ese alguien no me va a dejar. Eso se llama fe. ¿Me estoy explicando? Entonces escúcheme bien. Noé oyó la palabra de Dios, amado hermano, y como Noé oyó la palabra de Dios, Noé comenzó a creer. Pero Dios le habló a él de cosas que ni siquiera se habían visto anteriormente. Ajá. Mire lo que dice Génesis capítulo 6. Vamos para allá, por favor. Vamos para allá para que entendamos por qué todas estas personas se convirtieron en héroes de la fe. Ellos actuaban en palabras solamente. Nada se le había mostrado a Noé. Nada de lo que Dios le estaba pidiendo había sucedido anteriormente. Nada, mi amado hermano. Nada. Ajá. Hoy en día nosotros la tenemos un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a creer que Él es un Dios sanador, que puede abrir los ojos del ciego, que puede abrir el oído del sordo y que puede inclusive levantar a los muertos de la muerte. Y yo lo creo. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos muchos ejemplos y porque lo hemos visto también, que Dios puede sanar un cáncer. Aleluya. Entonces, si Dios el día de hoy viniera y me dijera: Jorge, cree, haz esto porque yo voy a sanar un cáncer, para mí no sería, hermanos, tan difícil el día de hoy creerlo, porque ya lo he visto. Pero mira lo difícil que era para Noé creerlo, porque no se había visto antes. Entonces él tenía que poner realmente su fe en algo que él no había visto. Tenía que poner su fe en algo que solamente se lo estaban diciendo. Ajá. Entonces, Génesis capítulo 6, verso 13. Mire la palabra. Dijo pues Dios a Noé. En todo momento la fe viene de Dios. Por eso dijimos y enseñamos hace unos días que la fe es de Dios y es en Dios. ¿Ok? Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser. Le pregunto, ¿eso había sucedido antes? Nunca. A lo mejor Noé, cuando Dios le estaba diciendo esto: Señor, ¿qué estás hablando? Nunca había sucedido eso. El fin de todo ser. Porque la tierra, dice ahí, está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Oiga las palabras que Dios le está hablando a Noé. Los voy a destruir con la tierra. A lo mejor Noé se estaba quedando: Señor, ¿y esto cómo? Verso 14.
No solamente le dice que va a destruir a todo ser, que va a llegar el fin de todo ser, sino que le dice en el verso 14: hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Y le comienza a dar, hermanos, muchas instrucciones acerca de cómo estaba o cómo tendría que ser esa arca. Yo le pregunto algo. Dios le habla a Noé, y le dice: voy a destruir a todo ser, pero ¿sabes qué? Quiero que tú hagas un arca de madera. Si el día de hoy le dijeran a usted: quiero que hagas un Titanic, ¿cuántos de nosotros al menos nos atreveríamos a empezar? ¿Sabes por qué? Porque ya lo hemos visto, ¿no? ¿Sí o no? Hemos visto hasta películas. Hasta lloramos con la película algunos, ¿verdad? O lloraron, pues. Digo lloraron porque, les soy honesto, yo esa película es una de las únicas películas que nunca he terminado de ver. ¿Tú también? Otros ni la han visto. Bueno, lo que sí le digo es esto: Noé está oyendo palabras de Dios, hermanos. Escuche bien, que le están diciendo cosas que él nunca ha visto, o que nunca han sucedido, o que nunca han existido. Lo interesante de esto es que cuando le hablan a Noé de esas palabras o de esas cosas, Noé oye la palabra de Dios, que es lo primero que necesitamos en una fe que no falla. Y segundo, ¿qué hace Noé? Comienza a accionar. Segundo, entonces Noé, número 2, comienza a accionar conforme a la palabra que Dios le acaba de mencionar. Aunque esa palabra quizá Noé no la estaba entendiendo del todo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, y no tenemos quizá tiempo para decirlo todo esto, ¿verdad? Pero le dijo medidas, le dijo un diseño, le habló lo que tenía que hacer, las ventanas, las puertas, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué, hermano? Yo te quiero decir que Noé tuvo que creer todo esto. Si queremos tener una fe que no falla, necesitamos entonces, número 1, oír lo que Dios nos esté pidiendo, aunque parezca algo absurdo, aunque no lo entendamos. ¿Sí? De hecho, Dios nos está pidiendo no tanto que entendamos su palabra, sino que la creamos. Te aseguro que hay muchas partes de la Escritura que tú y yo realmente no las entendemos del todo, ¿verdad? Pero Dios no me está llamando a entender del todo su palabra, aunque es bueno entenderla. Aunque el salmista una ocasión dijo: Señor, ya entendí tus estatutos, y eso es bueno. Pero hay momentos en los cuales Dios nos puede pedir cosas que no entendamos, pero Él no nos está llamando a entender su palabra, sino que nos está llamando a obedecerla, nos está llamando a creerla. Eso fue lo que hizo Noé. Oyó, número 1, y número 2, accionó. Entonces Noé acciona conforme a la palabra de Dios. Y regresamos otra vez a Hebreos 11, versículo 7, porque dice que después de que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, aquí está la acción. Cuando tú oyes, tiene que venir acción. Recuerda que la Biblia dice claramente que la fe sin obras es muerta. Si tú estás creyendo en Dios, Dios está esperando que tú acciones
de acuerdo a lo que estás escuchando. Entonces, cuando Noé escucha la palabra que de Dios, que le está hablando de cosas que aún no venían, aquí viene la acción. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor preparó el arca. Ahí está la acción, mi amado hermano. Entonces nosotros encontramos en Génesis capítulo 6, y voy a estar haciendo este juego con la escritura, yendo de un versículo a otro, para que entendamos estos puntos. Noé comienza a accionar, y dice el capítulo 6, versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo Noé? Todo lo que Dios le mandó lo hizo Noé. Vuelvo a repetirle, ¿entendía todas las cosas que Dios le estaba pidiendo? No, nunca habían existido anteriormente. Sin embargo, Noé dice que empieza con temor a preparar el arca que Dios le había dicho que hiciera. Y ahí está la acción de una fe que no falla. Tercero, Noé no solamente crea la palabra de Dios, no solamente acciona conforme a la palabra de Dios, sino que Noé confiesa el poder de Dios sobre su situación o sobre la situación que está viviendo. ¿Qué le estoy diciendo esto? Porque en Génesis capítulo 7, versículo 7, pero déjeme leer el versículo 5, porque ahí vuelve a repetir que él hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Fíjese, otra vez lo vuelve a repetir, 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Verso 7. Y por causa de las aguas del diluvio, era lo que estaba viviendo Noé en aquel entonces. Por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Dígame, ¿cuál fue la causa que hizo que Noé entrara al arca? Las aguas del diluvio. ¿Y las aguas del diluvio qué significaban? ¿Quién había dicho voy a destruir la tierra? ¿Quién había dicho voy a destruir todo ser viviente? Voy a hacer llover sobre la faz de la tierra y voy a raer de la tierra a todo ser viviente. Eso significaba el castigo o el juicio de Dios sobre la tierra. Entonces escúcheme bien, el juicio de Dios sobre la tierra hizo, según este versículo, que Noé no solamente creyera la palabra, no solamente comenzara a hacer el arca, sino que también confesara el poder de Dios sobre la situación que él estaba viviendo. ¿Por qué? Porque mire, mi amado hermano, él estaba viviendo en medio de una generación perversa. Dios decide que va a acabar con todos, pero resulta ser que Noé necesita salvación. Y no solamente Noé, sino que también toda su casa. Porque el juicio de Dios está por venir a la tierra. El diluvio está por comenzar a la tierra. Entonces se necesita un lugar de salvación. Se necesita un lugar de salvación para Noé y su familia. Entonces Noé tiene que confesar el poder de Dios sobre su situación y tiene, escúcheme bien, que compartirle a su familia de lo que él había oído de Dios. Porque note que cuando Dios le habló y le dijo todo esto, le habló a él. No le habló a su familia. De hecho, yo estuve leyendo, encontré yo, por ejemplo, un versículo donde sí Dios le habla a él y a toda la familia.
Pero cuando le habló por primera ocasión, no le habló a toda la familia, le habló nada más a él. Note, Génesis capítulo 9, versículo 8. En esta ocasión Dios sí le habló a él y a toda la familia. Génesis 9, perdón, no sé si dije Hechos, Génesis 9, verso 8. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, pero esto ya es después del diluvio. Esto ya es el pacto que Dios iba a hacer con Noé después del diluvio. Eso sí se lo dijo a Noé y a toda su familia. Pero antes no le habló a toda la familia, nada más le habló a Noé. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Noé tuvo que entrar al arca para salvarse de esa destrucción que venía sobre la tierra. Pero escúcheme bien, Noé tuvo que declararle a su familia que Dios los podía salvar. ¿Está oyendo? Noé, hermanos, tuvo que ir con su familia y decirle a su esposa, ¿sabes qué, mujer? Se avecina una destrucción. Se avecina una gran tormenta, va a llover sobre la tierra. ¿Te imaginas a Noé, hermanos, hablando con su esposa de que iba a llover? ¿Cómo se pudo haber quedado su esposa diciendo, Noé, ¿de qué estás hablando? Sí, amada, te quiero decir que Dios me habló, dice que va a destruir toda la humanidad y dice que nosotros, para que nos podamos salvar, escúchame bien, tenemos que hacer un arca porque va a llover demasiado sobre la tierra y solamente si entramos al arca vamos a ser salvos. Noé tuvo que declarar el poder de Dios para salvarlos al entrar al arca. Y de alguna manera tuvo que declararle ese poder a su familia. ¿Me estoy explicando? Tuvo que declararle ese poder a su familia para que su familia también pudiera creer en las palabras que Noé les estaba compartiendo. Vuelvo a repetir, porque ninguno de ellos había visto lo que Noé les estaba diciendo. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan todos. Supóngase, vamos a suponer, Dios no lo permita, que hoy cambie el clima bien feo y que los meteorólogos nos dicen a las 8 de la noche todo mundo en su casa porque va a venir un tornado y va a pasar aquí por Tyler y va a arrasar en gran manera y va a ser destrucción. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué diríamos? Esos cuates están locos. ¿Qué es un tornado para empezar? ¿Qué es un tornado? Segundo, ¿qué es destrucción? Ya ni hemos visto. ¿Sí me explicó? Pero como ya hemos visto que es un tornado, como ya nos hemos dado cuenta lo que un tornado hace, si vienen los meteorólogos que les digo yo, si vienen ellos y nos dicen, hey, alerta de tornado, suenan las sirenas, ¿qué hace todo el mundo? Empezamos ahí, no, va a estar feo, va a estar feo. Los que viven en trailitas, vámonos allá, con que alguien que tenga casa más firme, o vámonos a la Walmart, o qué sé yo. Ahora entiéndame, mi amado hermano, por favor entienda esto. Noé tuvo que confesar el poder de Dios a su familia, para que su familia pudiera entonces entrar al arca, porque su familia también le pudo haber dicho, ¿sabes qué, Noé? Se me hace que ya te embriagaste antes de tiempo. Oye, Noé, espérate, de acuerdo a la Biblia la embriaguez es después, ¿verdad? Pero no, él estaba tan convencido de las palabras de Dios,
Él había creído tanto en la palabra de Dios que no solamente se puso a hacer el arca, sino que declaró el poder de Dios a su familia, de tal manera, mi amado hermano, que yo quiero entender que sus propios hijos le ayudaron a construir el arca, porque era una obra tremenda. ¿Sí me estoy explicando? Era una obra tremenda, pero como él confesó el poder de Dios de una manera tan eficaz, él entonces contagió a su familia de que Dios era poderoso para salvarlos en esa arca, si se metían al arca. Entonces la fe que no falla es una fe que confiesa el poder de Dios sobre cualquier circunstancia. Y eso fue lo que le pasó a Noé. Cuarto, la fe que no falla es una fe que vence todo obstáculo. Y yo quiero decirle, mi amado hermano, que vemos en Noé que tuvo que vencer todo obstáculo. Noé no solamente se enfrentó a la incredulidad de la gente de su tiempo, porque la gente no le creía. Cuando él estaba pregonando el mensaje, cuando él estaba predicando, dice la Biblia que predicó, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? 120 años pregonando el mensaje de que se arrepintieran. 120 años diciendo: Dios ha resuelto la destrucción de todo ser humano, de todo ser viviente. Por favor, arrepiéntanse. Hay un arca para salvarnos. Dios quiere salvarles. Arrepiéntanse. Noé enfrentó la incredulidad de la gente. Probablemente enfrentó al principio la incredulidad de su familia, pero yo quiero decirle que Noé venció esa incredulidad y de alguna y otra manera pudo convencer a su familia de que entrara al arca con él. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 6, versículo 14, que Dios le dijo: hazte un arca de madera de gofer. Aquí hay uno de los obstáculos grandes para Noé, mi amado hermano. Me llamó la atención de que Dios le dice de qué tipo de madera quiere el arca. Quise investigar un poco acerca de esta madera de gofer. Y sabe que, de acuerdo a los recursos bíblicos que tenemos a nuestro alcance, escritos de personas que han escrito y que son serios, porque no puedes ir a Google y meterte en Google y escuchar todo lo que el mundo ha puesto acerca de la Biblia. Entonces tienes que ir a recursos confiables que te hablen un poco acerca de lo que la Biblia enseña. Y en los recursos confiables que yo tengo acerca de la palabra, investigué en 2 diccionarios bíblicos y en algunos otros comentarios de teólogos reconocidos. Y me doy cuenta, hermanos, que por más que yo investigué acerca de este tipo de madera de gofer, resulta ser que la verdad hoy en día esta madera es desconocida. Se hacen suposiciones sobre esta madera. Algunos piensan que es la madera también que se le llama madera de acacia, con la cual se hizo el arca de la alianza, del pacto. Pero vuelvo a repetirle, todo eso son puras suposiciones. Nadie sabe con certeza. No hay biólogo, ¿verdad? No hay naturista, no hay persona que sepa con certeza decir qué tipo de árbol fue el que se usó para obtener esta madera de gofer. Lo interesante aquí es que Dios le dice a Noé: quiero que hagas un arca y que la hagas de este tipo de madera de gofer. Para mí esto es un obstáculo grande, mi amado hermano, porque algunos han pensado que esta madera o este árbol de donde se extraía esta madera probablemente se extinguió después del diluvio, lo cual no se me hace una idea descabellada. Puedo pensar que quizá así fue, pero una de las cosas que entendemos es que si Dios le pidió a Noé que hiciera el arca de este tipo de madera, y hoy en día no encontramos un ejemplo o una muestra de este tipo de madera, entonces me hace pensar que esta madera no era muy común.
¿Me estoy explicando? Ahora, vuelvo a repetir y me uno a los que hacen suposiciones. Me atrevo a pensar que era una madera no muy común, una madera especial. ¿Y por qué le digo una madera especial, amado hermano? Porque esa madera iba a soportar toneladas de peso. ¿Estamos? Iba a haber elefantes ahí adentro. Iba a haber leopardos allá adentro. Iba a haber mamuts allá adentro. Iba a haber hipopótamos allá adentro. Y algunos han pensado que si los dinosaurios ya existían, entonces probablemente hasta cierta clase de dinosaurios hubiesen entrado ahí. Y no vamos a entrar en esos detalles, de verdad, porque nos meteríamos en cuestiones teológicas de que si ya existieron los dinosaurios, no existían los dinosaurios. Y ese no es el punto en esta tarde. El punto en esta tarde es que la fe que no falla es una fe que vence todos los obstáculos. Dios le dijo a Noé: hazme el arca y la vas a hacer con esta madera. Amado hermano, yo no puedo entender si esa madera estaba cerca de donde estaba Noé o él tuvo que caminar alguna distancia para acarrear esa madera de una región donde quizá estaba esa madera. Pero yo sí quiero decirle que yo esto lo veo como un gran obstáculo para Noé. ¿Me estoy explicando? Lo voy a ejemplificar a nuestros días para que lo entiendas. Que Dios le hable a Víctor, le diga: Víctor, viene un tornado sobre Tyler, pero yo quiero decirte que tú te vas a salvar y tú y toda tu familia, si tú me haces o te haces una cabaña solamente de madera, pero que sean de madera de los cedros del Líbano. Va a ser la única cabañita, aunque sea de madera, que va a estar en pie cuando venga todo ese tornado, pero la madera tiene que ser del cedro del Líbano. Imagínate, mi amado hermano, algo así Dios le estaba diciendo a Noé. Víctor tendría que creer: ¿a poco un tornado? ¿A poco esta chocita va a detener el tornado y no me va a pasar nada? Lo está diciendo Dios. ¿Sí me explicó? Pero Víctor, al pensar que Dios le está hablando de traer madera del otro lado del mundo, cerca de Israel, Víctor hubiera dicho: Señor, híjole, ¿no quieres que haga una chocita de los árboles que tira el hermano Carlos? Es más fácil. ¿Sí o no? Me estoy explicando, iglesia. Dígame que se me estoy explicando. ¿Sí? Ok, entonces escúcheme bien. La fe que vence todo obstáculo es la fe que no falla. Noé no solamente tuvo que vencer la incredulidad, Noé tuvo, hermanos, que vencer el obstáculo de poder conseguir esa madera que Dios le estaba pidiendo específicamente. También Noé, escúchame bien, tuvo que vencer el obstáculo de empezar a trabajar con medidas, con planos que nunca antes él había trabajado. Yo no encuentro en la Biblia que Noé era arquitecto, ni mucho menos navegante. A lo mejor pudo haber dicho Dios: por favor, Señor, oiga, Señor, nunca ha existido una lanchita y luego me dices que haga un Titanic, y no solamente me dices que haga un Titanic, me estás diciendo que quieres madera del otro lado del cerro. Padre, por favor. Y luego me dice las medidas y me dice que quieres esto y me dice lo otro. Y por si fuera poco, Dios le da más instrucción. Y escúchame bien lo que dice aquí 7, versículo 2 y versículo 3 y 4. Dijo luego Jehová a Noé, verso 1: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 2: de todo animal limpio vas a tomar 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios vas a tomar una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y su hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de
sobre la tierra, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que yo hice. Por si fuera poco, Dios le dice: ¿sabes qué? También quiero que me metas 7 parejas de animales limpios, según su, dígamelo, según su especie, macho y hembra, macho y hembra. Y de los impíos te quiero decir que nada más macho y hembra. Hermano, ¿qué tenía que andar haciendo Noé? Hay animales que los podemos diferenciar así con simple vista de que es macho y que es hembra. Por ejemplo, en el gallo, ¿no? Pues tiene la cresta acá así y le sale acá pues este es macho. Y la gallina, ok. Pero hay animales que no sabemos si son machos y son hembras, a menos de que tenemos que estar checando el animal más detenidamente. ¿Me explico o no me explico? ¿Cómo se la estaba poniendo Dios a Noé? ¿Perdón? He aquí a donde a muchos cristianos les falla la fe. Y te vuelvo a repetir, hermano, ojalá me acompañes en esta miniserie de los héroes de la fe, porque te vas a dar cuenta que cada uno de ellos estas 5 cosas las cumplieron. Así que si tú quieres que tu nombre se escriba al final de Hebreos 11, porque yo quiero decirte que Hebreos 11 de los héroes de la fe se sigue escribiendo. Y tu nombre puede estar allí. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, héroes de la fe, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Jorge Ávila, por la fe Víctor Mora, por la fe Mario Mayorga y por la fe Elda Ávila, porque también las mujeres son de fe. Yo quiero que mi nombre esté en esa lista de los héroes de la fe. Pero tengo que aprender a ser un hombre o ser una mujer, según su caso, que aprendamos a vencer los obstáculos. Es aquí donde los cristianos, mi amado hermano, desfallecemos en la fe. Muchas personas, cuando ven obstáculos, dejan de seguir creyendo, porque quieren todas las cosas sencillas, quieren todas las cosas al estilo microondas. La meto y en 3 minutos está la cena de mi esposo. Creemos que con una oración de 3 minutos o una oración que hice, Dios va a responder la oración de ser salvos mi casa y yo. No, mi amado hermano, tenemos que aprender a vencer todos los obstáculos. Y mire todos los obstáculos que Noé tenía, sin embargo nada le detuvo. ¿Está conmigo? Así que Noé vence todos los obstáculos. Y quinto, la fe que no falla es la fe que dice la verdad. Entonces Noé tuvo que ser un hombre también de verdad. Tuvo que ser un hombre que tuvo que ponerse delante de Dios y decirle: ¿sabes qué, Dios? Delante de ti no tengo nada que esconder. Como aquella mujer del flujo de sangre que le prediqué, que vino y cuando Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Esta mujer vino delante de Jesús y dice que le dijo toda la verdad. La Biblia me enseña, mi amado hermano, en capítulo 7, versículo 1 de Génesis, que dijo luego Jehová a Noé. Mira lo que le dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Y no solamente porque venía una destrucción, sino porque a ti
le dice Dios, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Y cómo es que Dios había visto justo a Noé delante de él en medio de aquella generación que estaba por perecer? Bueno, la respuesta la tenemos en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice la escritura, era perfecto en sus generaciones. Y me dice la razón por la que se dice esto. Con Dios caminó Noé. Yo te quiero decir algo, mi amado hermano. Cuando tú caminas con Dios, sabes que no tienes nada que esconderle a Dios. Y cuando tú sabes que no puedes esconderte de la presencia de Dios, el resultado es que te da a tu vida un temor de Dios. Y cuando el temor de Dios está en tu vida por la consecuencia de caminar con Dios, entonces tú te vuelves en una persona, como dice aquí, varón justo y una persona perfecta, perfeccionada por el temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes nada que esconderle a Dios. Y cuando no tienes nada que esconderle a Dios, entonces tu fe es la del varón justo, que dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y la fe no falla. ¿Me entendiste, mi amado hermano? Por eso es que Noé está en la lista de los hombres de la fe. Ponte de pie, por favor, en esta tarde.